La mañana amaneció tranquila sobre el Golfo. Mar plano, cielo claro, una rutina energética aparentemente segura. A las 8:17 de la mañana, un F-5E mexicano patrullaba el corredor energético frente a Tamaulipas. Zona estratégica, zona sensible. No era una misión de combate, era presencia armada y vigilancia discreta, disuasión silenciosa. Abajo. Lanchas patrullas rápidas escoltaban el tráfico energético crítico hacia instalaciones costeras, sensibles, nacionales y estratégicas mexicanas prioritarias. El entorno parecía estable, demasiado estable, considerando los antecedentes recientes en la franja norte marítima mexicana visible. Esa región siempre cargó tensiones invisibles por su cercanía operativa con Estados Unidos. Una tensión histórica, constante y latente. El piloto mantenía altitud media, velocidad constante y sensores activos, sin amenazas evidentes, inmediatas, confirmadas ni visibles externas. Todo indicaba una patrulla rutinaria. Una de esas que nunca salen en las noticias. Sin embargo, esa calma matutina ocultaba variables que nadie había declarado abiertamente antes, públicamente, ni oficialmente, jamás. A las 8:21 de la mañana, un sonido seco interrumpió la normalidad dentro de la cabina aérea militar mexicana activa. El receptor de alerta radar encendió una señal desconocida, breve, inquietante. No coincidía con tráfico civil, clima ni plataformas registradas. El piloto comparó frecuencia, ángulo y potencia. Buscaba un patrón conocido. En tierra. Los sistemas mexicanos de guerra electrónica registraron la misma anomalía. La fuente venía de la costa de Tamaulipas, no de embarcaciones cercanas. El radar apareció unos segundos. Se apagó. Volvió con más potencia y con dirección fija. Eso descartaba interferencia accidental. La patrulla siguió, pero el entorno cambió en segundos. El F-5E corrigió rumbo sin delatarse. Silencio en radio abierta. Todo por canal seguro. La mañana seguía clara, pero el riesgo ya era real. En la costa, alguien había encendido algo que no debía. Las primeras lecturas se archivaron de inmediato. Evento no declarado. Clasificación interna. Sin anuncios ni alarmas. La patrulla dejó de ser rutina. Algo estaba probando a México. El radar regresó intermitente. Pulsos cortos, calculados. Demasiado precisos para uso civil. Costero, ordinario, regional y autorizado. El piloto informó por canal seguro, sin dramatizar, solicitando clasificación inmediata del contacto detectado aéreo hostil, desde la costa. Estaciones mexicanas compararon firmas electrónicas con bases militares y civiles conocidas previamente registradas. Los parámetros no coincidían con radares meteorológicos, portuarios ni sistemas comerciales declarados oficialmente activos, regionales y conocidos. La señal seguía, se cortaba, volvía, y cada vez buscaba el mismo vector, el F-5E. Ese patrón indicaba observación, no defensa. Alguien estaba midiendo tiempos, distancias en kilómetros y respuestas posibles operativas mexicanas. El F-5E mantuvo perfil normal, evitando provocaciones, mientras los sensores continuaban registrando cada emisión hostil costera detectada. En paralelo, unidades navales recibieron alerta silenciosa para elevar el nivel de vigilancia electrónica. Costera, táctica e inmediata. Nada se comunicó públicamente. La prioridad era confirmar la intención, sin escalar innecesariamente la situación regional sensible estratégica. La proximidad con Estados Unidos obligaba a una precisión extrema. Cualquier error podía internacionalizar el incidente militar grave. Los analistas notaron incrementos mínimos de potencia.
Ajustes típicos de radar buscando bloqueo aéreo activo hostil. La hipótesis civil quedó descartada al 100%. Aquello no era observación pasiva ni monitoreo accidental. Costero. Improvisado o inocente. Cada pulso añadía datos, ángulo, latencia y frecuencia suficientes para reconstruir el origen exacto terrestre hostil confirmado tácticamente. El reloj avanzaba segundos largos, mientras la señal persistía intermitente desde tierra mexicana norteña, sensible y estratégica. A las 8:29 de la mañana, el radar cambió comportamiento, enfocándose claramente sobre el F-5E mexicano en vuelo operativo. Esa transición marcó la línea invisible entre vigilancia y amenaza directa aérea militar. Explícita, inmediata y grave. Los sistemas mexicanos reclasificaron el evento como contacto hostil potencial. Aéreo, costero, no declarado, sensible y crítico. Desde ese momento, cada decisión quedó documentada segundo a segundo bajo protocolos militares estrictos, clasificados y vigentes. No era un ejercicio, tampoco simulación. Alguien había cruzado un límite operativo aéreo, estratégico, sensible y grave. El piloto respiró profundo, manos firmes, esperando la siguiente señal evitable de amenaza directa aérea hostil. La mañana seguía luminosa, pero el tablero táctico ya estaba oscureciéndose rápidamente en Tamaulipas costero estratégico. Los buques patrulla ajustaron posiciones preparados para apoyar sin exponerse electrónicamente, tácticamente, desde aguas bajo jurisdicción mexicana. Ningún disparo aún, pero el escenario comenzaba a cerrarse lentamente sobre actores no identificados, costeros y hostiles. La amenaza seguía midiendo, calculando, esperando una reacción mexicana equivocada para justificar escalada posterior regional mayor. Ese fue el instante exacto cuando la situación dejó de ser ambigua. Militar, estratégica, peligrosa e irreversible. Dentro del F-5E, la cabina vibró suavemente mientras sensores recalculaban amenazas emergentes costeras en tiempo real. El piloto ajustó postura, revisó instrumentos manteniendo voz calmada pese a la tensión creciente interna operativa. La alerta RWR permanecía silenciosa, pero parámetros anómalos insinuaban algo más peligroso, cercano, en desarrollo táctico. Cada segundo parecía más largo mientras el piloto evaluaba si aquello era prueba o ataque real. El sudor apareció bajo el casco, señal humana mínima dentro de un sistema frío militar moderno. Las manos permanecieron firmes, entrenadas para responder sin dudar cuando llegara la orden crítica aérea hostil. En tierra, analistas observaron biometría y telemetría del vuelo con atención contenida, operativa, silenciosa y clasificada nacional. No existía confirmación visual del origen, solo datos fríos acumulándose rápidamente desde sensores múltiples costeros terrestres. El piloto recordó entrenamientos, escenarios límite donde un error cambiaba destinos enteros nacionales estratégicos para siempre. La respiración se volvió rítmica, controlada, un método aprendido para sobrevivir segundos decisivos en combate aéreo real. Una nueva lectura apareció, intensidad mayor, vector alineado directamente con la aeronave militar mexicana en patrulla. El RWR emitió un tono distinto, breve, inequívoco, imposible de ignorar ahora por protocolo de seguridad. Ese sonido activó reflejos profundos, años de entrenamiento condensados en milisegundos decisivos bajo estrés operativo aéreo. El piloto anunció condición defensiva por canal cerrado, sin alterar tono profesional ni postura de vuelo. A bordo, sistemas comenzaron a priorizar amenazas, redistribuyendo energía y contramedidas disponibles automáticamente según doctrina aérea. La duda persistía: prueba controlada o ataque real. Nadie lo sabía aún en el Comando Mexicano Central.
El tiempo parecía comprimirse mientras el riesgo aumentaba silenciosamente alrededor del F-5 en altitud media estable. Desde la costa, alguien esperaba una reacción que confirmara su hipótesis peligrosa contra México esa mañana. El piloto sabía que cualquier maniobra prematura podía empeorar la situación estratégica regional y política actual. Optó por esperar fracciones críticas, manteniendo curso, recopilando información vital para decisiones superiores del mando nacional. El silencio radioeléctrico se mantuvo aumentando la presión psicológica en cabina militar durante segundos críticos aéreos. Los sensores confirmaron alineación térmica potencial, indicio previo a algo irreversible hostil en combate moderno aéreo. La voz interna repitió procedimientos. Secuencias defensivas memorizadas hasta automatismo total por supervivencia aérea real inmediata. Entonces el tono cambió abruptamente. Señal inequívoca que nadie quería escuchar en servicio activo militar mexicano. La advertencia de misil llenó la cabina confirmando que la línea había sido cruzada definitivamente ahora. La advertencia no dejó dudas. Un misil había sido lanzado desde la costa tamaulipeca hostil activa. El piloto reaccionó instantáneamente. Empujó palanca, activó poscombustión y gritó ruptura defensiva aérea inmediata, protocolaria y entrenada. El F-5E giró violentamente. Fuerzas G aplastaron el cuerpo contra el asiento del piloto mexicano entrenado. Detrás la tobera ardía blanca, ofreciendo un blanco térmico perfecto al misil enemigo entrante, hostil y activo. El misil ascendía rápido, antiguo pero mejorado, siguiendo calor, ignorando contramedidas iniciales defensivas mexicanas desplegadas automáticamente. El piloto liberó bengalas. Destellos naranjas explotaron detrás como soles falsos, caóticos, defensivos, múltiples, consecutivos y críticos. La cabina tembló mientras el avión descendía metros bruscamente buscando romper solución de disparo enemiga inmediata aérea. La visión se estrechó. La sangre abandonó la cabeza bajo presión extrema sostenida, operacional, crítica y peligrosa, durante segundos eternos. El misil corrigió trayectoria confundido por firmas térmicas múltiples generadas deliberadamente por defensas. Un giro final salvaje forzó límites estructurales. Metal crujió protestando bajo estrés extremo aéreo, operativo crítico. El misil pasó cerca, demasiado cerca. El impacto parecía inevitable dentro de la cabina aérea militar mexicana. Entonces ocurrió. La cabeza buscadora perdió bloqueo por una fracción decisiva crítica de segundo vital operativo aéreo. Una explosión resonó atrás. La ojiva detonó lejos, sin dañar a aeronave militar mexicana en patrulla activa. El F-5E sobrevivió, pero el incidente había cambiado completamente la ecuación estratégica regional sensible, peligrosa, irreversible. En tierra nadie celebró. Todos sabían que lo peor venía después del disparo fallido enemigo hostil, porque disparar y fallar nunca fue un error menor en guerra moderna, aérea regional sensible actual. El misil dejó algo más valioso que daños. Dejó datos rastreables, completos, tácticos, críticos, verificables y precisos. Emisiones, calor, ángulo, tiempo. Todo quedó registrado en sistemas mexicanos de vigilancia electrónica militar clasificada nacional. Ese disparo fallido activó procesos automáticos que ya no dependían del piloto individual en combate aéreo. La situación pasó de defensiva a estratégica sin retorno posible inmediato, bajo protocolos militares mexicanos vigentes. Mientras el F-5E se alejaba, la costa quedó marcada digitalmente como origen hostil confirmado, táctico y preciso. Nadie en cabina lo sabía aún, pero el reloj de represalia avanzaba silencioso, inexorable y estratégico mexicano. Las decisiones ya no serían humanas, sino resultado de doctrina aplicada automáticamente por sistemas militares nacionales. El cielo seguía azul,
engañosamente pacífico, mientras la costa quedaba sentenciada operativamente por errores críticos previos. El primer disparo no mató al avión, condenó al atacante silenciosamente dentro del sistema militar mexicano. Tras el fallo, el radar costero permaneció activo segundos fatales, exponiendo ubicación exacta al sistema mexicano. Los analistas confirmaron correlación térmica, firma electromagnética y vector balístico coincidentes con plataforma hostil terrestre identificada. Esa persistencia transformó un intento aislado en violación grave de reglas operativas aéreas nacionales vigentes actuales. En segundos, centros de mando elevaron estatus, activando protocolos de respuesta sin anuncios públicos formales internos. Buques patrulla recibieron coordenadas cifradas, ajustaron rumbos y prepararon equipos de interferencia costera táctica inmediata segura. Las estaciones de guerra electrónica intensificaron barridos, aislando frecuencias enemigas y reduciendo conciencia situacional adversaria costera hostil activa. El F-5E mantuvo distancia prudente, evitando persecución que pudiera escalar el incidente regional sensible, internacionalmente observado. La prioridad era control, no venganza. Neutralizar capacidades sin cruzar umbrales políticos regionales críticos cercanos sensibles. Mientras tanto, sensores confirmaron apagados intermitentes. Señal de operadores intentando ocultar posiciones tras detección mexicana previa. Ese intento tardío reforzó causa probable, justificando acción limitada bajo doctrina defensiva nacional vigente actual clasificada. Las órdenes fluyeron cifradas, claras, con tiempos precisos y objetivos estrictamente definidos. Costero. Radarísticos prioritarios confirmados. Ningún comunicado. Ningún aviso. Solo ejecución técnica silenciosa coordinada entre aire y mar mexicano soberano autónomo. La costa quedó envuelta en niebla electrónica, enlaces degradados y pantallas llenas de ruido falso persistente, sin comunicaciones fiables. Cualquier respuesta enemiga perdió sincronía y precisión operativa regional crítica inmediata, sostenida nula. Con el espectro dominado se autorizó neutralización puntual del radar implicado mediante acción cinética mínima controlada. La intervención fue breve, precisa, evitando daños colaterales y manteniendo negación plausible oficial pública externa total. Tras la acción, las emisiones cesaron por completo, confirmando neutralización efectiva del sistema costero hostil local. Los buques retomaron escolta, manteniendo alerta elevada y discreción absoluta durante horas posteriores críticas operativas regionales. El F-5E regresó a patrón seguro. Combustible estable. Sistemas verificados. Misión contenida sin pérdidas ni escaladas. Nadie reclamó autoría, pero todos entendieron el mensaje transmitido esa mañana cerca frontera norte sensible estratégica. México demostró control del incidente, evitando internacionalización y protegiendo infraestructura energética clave nacional marítima prioritaria sensible. La mañana continuó normal para civiles, mientras el episodio quedaba clasificado en archivos operativos internos reservados. Cerca, observadores externos tomaron notas sin comentarios públicos ni movimientos visibles desde plataformas vecinas discretas atentas. El incidente cerró sin titulares, pero redefinió líneas rojas tácitas en corredor energético norteño. Marítimo estratégico. Desde entonces, cada radar piensa 2 veces antes de encenderse allí, frente a Tamaulipas mexicano sensible activo. Horas después, centros de mando revisaron datos completos, confirmando contención exitosa sin escalada regional adicional alguna. Los registros quedaron clasificados. Acceso restringido. Circulación mínima. Solo personal autorizado con necesidad operativa comprobada oficial. Analistas reconstruyeron la secuencia exacta, segundo por segundo, desde detección inicial hasta neutralización final táctica completa.
El patrón mostró prueba deliberada, no error. Buscando medir reacción mexicana cerca frontera estadounidense sensible estratégica. Esa lectura elevó preocupación porque intentos similares preceden escaladas mayores cuando no reciben respuesta firme institucional. Aquí la respuesta fue silenciosa, técnica, inmediata, diseñada para cerrar ciclos sin provocaciones públicas externas innecesarias. El corredor energético continuó operativo, buques fluyendo, plataformas seguras, sin interrupciones visibles al comercio nacional estratégico. Ese resultado fue clave. Demostrar control sin ruido en una región observada constantemente por actores externos. Mientras tanto, protocolos internos ajustaron umbrales, afinando detección temprana para incidentes futuros en zonas sensibles marítimas. El personal involucrado recibió directrices claras sobre discreción absoluta y reportes estrictamente necesarios posteriores clasificados internos. Ninguna filtración ocurrió. Señal de disciplina institucional en manejo de eventos críticos militares, sensibles recientes reales. La cercanía con Estados Unidos exigió cuidado extremo, evitando interpretaciones erróneas o presiones diplomáticas innecesarias externas. Observadores regionales entendieron el mensaje sin comunicados, sin gestos, sin declaraciones oficiales formales públicas ni confirmaciones. El silencio posterior fue intencional, parte del efecto disuasivo buscado cuidadosamente por autoridades militares mexicanas responsables. En Tamaulipas la costa volvió a parecer normal, aunque nada era igual después del incidente aéreo. Las lecciones quedaron claras. Encender radar equivocado puede costar capacidades enteras rápidamente sin avisos previos públicos. Ese día reforzó doctrina, defensa activa, respuesta medida, control absoluto del ritmo operativo nacional marítimo aéreo. No fue victoria celebrada. Fue estabilidad preservada bajo presión real con criterio estratégico militar responsable mexicano. Así funcionan las respuestas modernas. Rápidas, invisibles, diseñadas para terminar antes de comenzar conflictos mayores abiertos. Quien observó entendió. México no improvisa cuando su soberanía es puesta a prueba en zonas críticas. Ese mensaje viajó sin palabras, cruzando análisis, informes y evaluaciones externas discretas de seguridad regional marítima. La mañana cerró sin titulares, pero consecuencias estratégicas duraderas para actores que operan cerca fronteras. Nada explotó públicamente, pero una línea quedó claramente trazada en el Golfo de México norte sensible. Desde entonces, cada movimiento se evalúa con mayor cautela en esa franja marítima estratégica mexicana norteña, porque aquella mañana demostró que el control silencioso también es poder militar efectivo, moderno, soberano nacional. Semanas después, informes internos señalaron reducción notable de emisiones sospechosas en la costa norte tamaulipeca costera. Los patrones de vigilancia cambiaron discretamente. Menos pruebas, menos provocaciones. Mayor cautela visible e indirecta regional sostenida. El incidente circuló solo como referencia técnica en academias militares, sin nombres, sin fechas públicas oficiales. Instructores usaron el caso para explicar cómo una reacción mínima evita conflictos mayores estratégicos regionales futuros. Cada fase fue analizada desde detección temprana hasta control final del entorno electrónico costero hostil activo. La clave no fue fuerza bruta, sino disciplina, sincronización y lectura correcta del momento estratégico operativo. Cerca de la frontera, cualquier error se magnifica. Por eso cada segundo cuenta doble operativamente siempre. Ese equilibrio delicado marcó todas las decisiones tomadas aquella mañana aparentemente normal en Tamaulipas costero sensible. Los pilotos involucrados continuaron servicio regular sin reconocimientos públicos ni menciones oficiales posteriores por seguridad institucional. La normalidad fue restaurada precisamente porque nunca se rompió frente a la opinión pública nacional sensible. El corredor energético siguió protegido, sin interrupciones,
sin titulares alarmistas, sin intervención extranjera, directa, visible, inmediata. Ese era el objetivo real desde el inicio. Preservar estabilidad sin ceder soberanía operativa nacional marítima. Los sistemas permanecieron activos, listos, ajustados para detectar cualquier repetición del patrón hostil costero regional futuro. Nada indicaba cierre definitivo, solo una pausa impuesta por cálculo y prudencia estratégica militar deliberada consciente. En seguridad. Las pausas también comunican mensajes claros a quien sabe interpretarlos dentro del ámbito estratégico. La costa guardó silencio, un silencio pesado, cargado de advertencias implícitas militares latentes, regionales constantes, discretas. Cada operador sabía que la próxima activación sería observada con precisión aún mayor táctica nacional inmediata. Ese conocimiento pesa más que cualquier comunicado público o demostración visible de fuerza militar directa tradicional. La disuasión efectiva rara vez se anuncia. Simplemente se percibe y se respeta regionalmente en silencio. Así terminó el episodio sin cierre dramático, pero consecuencias estratégicas duraderas para seguridad nacional mexicana. La mañana regresó a rutina, pero los protocolos ya no eran exactamente los mismos operativos internos. La frontera siguió cercana, observando, recordando lo rápido que todo pudo escalar militarmente esa mañana crítica. México eligió control, precisión y silencio frente a impulsos que otros habrían explotado políticamente, mediáticamente y responsablemente. Esa elección definió el resultado más que cualquier misil o sistema electrónico empleado durante el incidente. Porque en conflictos modernos, ganar también significa evitar que comiencen realmente guerras mayores regionales y necesarias abiertas. Con la fase táctica cerrada, la atención pasó al centro de mando estratégico mexicano reservado interno. Allí pantallas mostraban cronologías, mapas tácticos, emisiones registradas y decisiones tomadas minuto a minuto. Verificables operativas internas. El ambiente era contenido profesional sin euforia, consciente del riesgo estratégico evitado recientemente durante operación crítica. Se evaluaron escenarios alternativos, errores potenciales y consecuencias si la respuesta hubiera sido diferente estratégica nacional. La cercanía con Estados Unidos pesó en cada análisis, silencio y orden emitida tomada cuidadosamente. Entonces, cualquier exceso habría provocado interpretaciones externas difíciles de controlar políticamente después del incidente regional sensible grave. Por eso, detenerse a tiempo fue considerado tan importante como responder correctamente bajo criterio estratégico militar. Los mandos coincidieron en un punto clave. El objetivo era estabilizar la situación regional inmediata sensible. El incidente debía terminar allí, sin fases adicionales, sin ampliar blancos ni ruido internacional innecesario alguno. Las capacidades restantes del adversario fueron monitoreadas discretamente, manteniendo margen estratégico prudente operativo nacional activo constante. Se ordenó vigilancia prolongada silenciosa, recopilando señales para confirmar ausencia hostil posterior en zona costera crítica. La decisión final fue clara: cerrar el ciclo y preservar control narrativo estratégico institucional mexicano completo. No habría comunicados, filtraciones ni declaraciones oficiales que alteraran percepciones externas regionales sensibles, críticas posteriores inmediatas. El silencio institucional fue parte integral de la estrategia adoptada conscientemente por Mando Militar Nacional Superior. Mientras tanto, observadores extranjeros interpretarían datos satelitales sin contexto, confirmaciones oficiales directas, ni aclaraciones públicas formales. Esa ambigüedad jugaba a favor de México, manteniendo iniciativa estratégica operacional regional sensible, activa, constante, controlada. Dentro del mando se reconoció que el verdadero riesgo fue contenido oportunamente sin escalada mayor externa. La mañana siguió su curso, pero las decisiones marcarían protocolos futuros de seguridad nacional estratégica permanente.
Cada bit registrado serviría para anticipar patrones similares en escenarios venideros complejos, regionales, marítimos, aéreos críticos. La conclusión fue simple. La amenaza quedó neutralizada sin escalar conflicto regional político-militar sensible alguno. Ese equilibrio delicado definió el éxito real de la operación completa mexicana soberana. Precisa, discreta, efectiva. No se necesitaban más acciones, solo vigilancia, preparación constante, memoria institucional, estratégica, militar, nacional, activa permanente. La orden final cerró el expediente operativo con clasificación máxima de seguridad nacional estricta, acceso restringido, fuera del centro de mando. El país siguió ajeno a lo ocurrido esa mañana. Crítica silenciosa. Y precisamente por eso la misión fue considerada cumplida estratégicamente sin consecuencias públicas visibles inmediatas posteriores. No hubo conferencia de prensa, ni versiones oficiales, ni explicaciones públicas sobre lo ocurrido esa mañana. El silencio fue deliberado, diseñado para que otros llenaran vacíos con cautela propia, estratégica regional posterior. En seguridad, lo que no se dice suele pesar más que cualquier declaración ruidosa posterior pública. Los actores regionales entendieron el mensaje, aunque ninguno lo reconociera abiertamente, jamás públicamente, de forma oficial. Quedó claro que ciertas líneas no admitían pruebas repetidas sin consecuencias inmediatas estratégicas regionales, severas, claras. La disuasión funcionó porque fue invisible, precisa y creíble para quienes saben leer señales estratégicas militares. Ese tipo de poder no necesita titulares, solo consistencia operativa sostenida en el tiempo estratégico nacional. En el Golfo Norte la actividad volvió a niveles normales bajo vigilancia reforzada constante, marítima permanente. Las rutas energéticas siguieron abiertas, protegidas, sin sobresaltos visibles para operadores civiles nacionales, estratégicos críticos esenciales. Eso fue exactamente lo que se buscaba desde el primer momento operativo estratégico nacional. Clave central. Pero la pregunta permaneció dentro de círculos cerrados estratégicos y analistas atentos. Militares regionales especializados constantes. Si el disparo hubiera acertado la historia, habría sido completamente diferente regional, estratégica, política, militar sensible. Y si la respuesta hubiera sido mayor, el escenario regional también habría cambiado drásticamente político-militar. La línea entre disuasión y escalada es delgada, especialmente cerca de fronteras sensibles nacionales marítimas críticas. Esa mañana alguien decidió correctamente dónde detenerse, evitando consecuencias mayores estratégicas, regionales, políticas militares innecesarias graves. La decisión no fue heroica. Fue calculada, fría y profundamente estratégica militar nacional. Responsable, consciente, deliberada. Porque mandar también significa saber cuándo no avanzar un paso más estratégico militar decisivo. Crítico final. México protegió su corredor energético sin arrastrar a otros actores al conflicto regional innecesario mayor externo. Eso evitó una crisis mayor en una región ya observada constantemente por potencias externas atentas vecinas. No todos los enfrentamientos se ganan con fuego visible, militar directo, inmediato, ruidoso, tradicional, constante, abierto. Algunos se ganan manteniendo el control cuando otros esperan reacción exagerada pública, política militar inmediata externa. Esa es la diferencia entre fuerza impulsiva y poder estratégico real estatal soberano moderno, disciplinado eficaz. La mañana terminó tranquila, pero el equilibrio quedó firmemente reforzado a nivel regional estratégico militar sensible. La lección quedó grabada para quien estuvo observando atentamente desde lejos
el episodio militar mexicano reciente. Porque a veces la victoria real es evitar que la guerra comience innecesariamente regionalmente hoy mismo.